Dios te Arranquemos. salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, vamos a ver esto. Bueno, entonces, siguiendo la costumbre ya es costumbre, pónganle, de ir siguiendo las fiestas, las grandes fiestas, ¿no? La fiesta de la Pascua viene seguida por 4 grandes solemnidades. La primera fue Pentecostés, la segunda la Santísima Trinidad, la siguiente es la de mañana, la fiesta del Corpus Christi, y la última es la del sábado próximo, que es una fiesta muy linda también, que es la del Sagrado Corazón de Jesús. Y entonces hoy nos volcamos a pero no estaba sin el video, ahí está, a tratar de trabajar un poco la fiesta de mañana, la fiesta del Corpus Christi. La fiesta del Corpus Christi, cuerpo de Cristo, que es la fiesta de la celebración más grande del misterio de la Eucaristía, ¿no? Tiene la Eucaristía 4 dimensiones que se suelen siempre rescatar, ¿no? Pongo ahí las palabras para que podamos de alguna manera recordarlas, ¿no? La Eucaristía como comunión, es decir, la posibilidad de recibirlo, de comer el cuerpo y la sangre de Cristo. La Eucaristía como presencia, es decir, Dios hecho presente en el cuerpo y en la sangre de Cristo, bajo la apariencia del pan y del vino. La Eucaristía como sacramento, sobre todo la Santa Misa, y la Eucaristía como sacrificio. Y recordamos que la Eucaristía, la misa, es lo que llaman la renovación o la representación del sacrificio de Jesús en la cruz. Se podrían agregar muchas dimensiones, pero estas 4 de alguna manera marcan el contenido más fuerte. La fiesta del Corpus Christi se centra sobre todo en las 2 primeras. Casi diría que se centra sobre todo en la segunda, en la presencia. Pero nos vamos a fijar brevemente en el contenido de las otras 2 para saber de qué se trata, ¿no? Primero, como sacramento. Los sacramentos son es una palabrita muy de la teología, está muy pensada, que tiene un guión puesto para que no quede la palabra representación, porque sería simplemente como una ficción, una representación teatral, por ejemplo, ¿no? La Eucaristía como sacrificio es recordar que en esa representación del sacrificio en el altar se vuelve se vuelve a proponer, no se vuelve a repetir, porque el sacrificio en la cruz hubo uno solo. Estoy diciendo cosas que después tienen muchas implicancias teológicas según cómo uno los diga, ¿no? Hay un solo sacrificio agradable a Dios, que es el sacrificio de Jesús en la cruz, y eso se repite cada vez en la misa. Y en la misa no es que vuelve a morir Jesús en la cruz, sino que vuelve a presentarse, se representa lo que sucedió una vez en el Calvario. A mí me divierte un ejemplo que salió cuando recién apareció Internet. Hoy estamos conectados todos por pantallas. Y es bastante loco esto, ¿no? Ya lo damos por descontado, pero resulta que estamos conectados en lugares distintos y si yo pudiera irme a otro lugar y a otro momento del pasado, por ejemplo, es como si cada misa me abriera una ventanita en el momento en el cual se entregó Jesús por nosotros en la cruz. Creo que es el ejemplo como que la tecnología más nos permite representar. Esos 2 significados dejan en la fiesta de hoy el lugar a los otros 2 significados. Los 2 primeros se celebran sobre todo la fiesta del Jueves Santo.
Y la fiesta del Corpus Christi que celebramos mañana, sobre todo nos habla de la comunión y de la presencia. Nos fijamos en un aspecto para no estar con todos los temas abiertos, como para poder mirarlo con más atención. La Eucaristía como comunión es el sentido que tiene la fiesta de mañana. Y de modo muy particular, la presencia de Jesús en la Eucaristía. Hoy ha habido, yo ahí lamento no haber sido más diligente para proponerles participar en la procesión virtual que hubo en la diócesis de Buenos Aires, en la que sobre todo grupos de jóvenes de toda la ciudad fueron proponiendo oraciones y distintas maneras de adorar al Señor. La presencia se celebra en Buenos Aires con la procesión de Corpus y también en muchos otros lugares. ¿Qué es lo que hace el pueblo cristiano? Se fija en cómo Jesús está presente en medio de nosotros y cómo ha querido quedarse con nosotros. Entonces, la Eucaristía como comunión es lo más importante, por así decirlo. Bueno, la misa y el sacrificio también, pero hay que tener en cuenta, y esto es muy importante y lo vamos a tener durante todo el taller delante de los ojos. Jesús quiso quedarse bajo la forma de un alimento, quiso quedarse como comida. Y tenemos en la cabeza todas aquellas promesas que Jesús hizo en un discurso famoso en la sinagoga de Cafarnaúm, cuando dijo que si alguien quiere tener vida eterna tiene que comer su carne y beber su sangre, y que nos iba a dejar el pan de vida, un pan que nos enviaba el Padre, y ese pan que veíamos en Pentecostés que se transforma, y ese vino que se transforma en el cuerpo y en la sangre de Cristo por la acción del Espíritu Santo, ¿no? Eso vamos como armando el relato. Pero lo que está claro es que Jesús se entregó como comida, es decir, yo me quedo para que ustedes me coman y me beban. Esto es muy importante porque es lo central. ¿Qué sucede? Que cuando los primeros cristianos se le en general bajo las dos especies, se dice tanto bajo la apariencia del pan como la apariencia del vino, pero había gente que no podía ir a la Eucaristía. Fíjense ustedes, por ejemplo, que no existía el domingo, no había feriados en esa época, había fiestas de otro tipo, y para aquellos que, por ejemplo, estaban enfermos o aquellos que estaban en la cárcel, se empezó a guardar un poco de pan para llevárselos en comunión a aquellos que no podían acercarse. Y de esa manera podían llevarle la Eucaristía a los que estaban de alguna forma limitados. Es muy lindo pensar en esto, porque ¿qué hacían con esas hostias consagradas, con el cuerpo y la sangre de Cristo, bajo la apariencia de pan? Las guardaban en las casas. Y entonces en alguna casa más o menos segura, en un lugar más o menos seguro, guardaban como las que usamos hoy, sino que eran más bien trozos de un pan ácimo más burdo. Habrán visto tal vez, podría haber puesto una foto, va a aparecer una más adelante. Y entonces se las llevaban a los necesitados. Claro, ¿qué sucede con la familia que tenía Jesús en la Eucaristía? Y inmediatamente se dieron cuenta de a quién tenían. Y entonces empieza a surgir de modo espontáneo el darle valor agregado a Jesús como alimento y empezar a considerarlo a Jesús como presencia. Después de la misa queda Jesús en la apariencia del pan. No para los protestantes, por ejemplo. Ellos no creen que después de la celebración de la Eucaristía Jesús está presente. Por eso que en sus iglesias no tienen sagrarios, por ejemplo. Y entonces empezó a surgir alrededor de la presencia de Jesús en la Eucaristía guardada en algunos lugares una primera aproximación a lo que llamamos hoy el culto eucarístico. Y cuando la Iglesia ya consiguió la paz, consiguió poder expresarse en libertad, a partir del año 314 empezaron a construirse
los primeros lugares para tener culto. Le hacían falta edificios porque ya no se podía tener como se tenía antes en las casas, cada vez había más gente. Y entonces empieza a guardar el Santísimo ya no en las casas particulares, sino en los templos. Y entonces comienza a desplegarse, a desarrollarse todo un universo simbólico. A mí me encanta esa frase porque habla de la creatividad humana cuando se encuentra con algo valioso, empieza a darle sentidos y a rodear de signos aquello que considera valioso. Piensen ustedes que un regalo de cumpleaños, por ejemplo, eso es lo que llama el universo simbólico humano. Para mostrarle a alguien mi aprecio, la alegría de que haya nacido, yo le doy un regalo, como le podríamos dar a Mili, por su cumple el jueves, que anda por ahí, y entonces eso forma parte de signos con los cuales nosotros demostramos cuánto valoramos aquello que tenemos delante. Eso empezó a desplegarse alrededor de la presencia de Jesús. Y entonces empiezan a aparecer signos, como por ejemplo, si se guardaba a Jesús en una caja, se empieza a decorar la caja y empieza en todas las iglesias, si uno dice, ¿dónde se guarda Jesús? En una caja. Pero no es una caja cualquiera, es una caja trabajada, muchas veces revestida en oro, a veces revestida en oro por dentro. Es como poner alrededor de Jesús lo que nos llame la atención. Se empezaron a poner velas, por ejemplo, ya lo vamos a ver después, toda una serie de signos con los cuales se daba a entender que verdaderamente el pueblo cristiano creía que ahí estaba presente Jesús, ¿no? Y terminó hasta cuando yo era chico, podría decir, porque cuando yo tendría 12, 14 años, hubo una reforma litúrgica en la cual se hizo efectiva acá en Buenos Aires, por ejemplo, en la cual empezaron a cambiar algunas cosas. Antes, cuando uno entraba a una iglesia, siempre entraba a la iglesia y lo que había en el medio, al fondo, era el sagrario. Y luego estaba todo el resto. Uno puede decir, el altar estaba en el medio, pero lo importante, uno entraba y era en el sagrario. ¿Qué sucede ahora? Por una cuestión que tal vez vamos a explicar un poquito después, si no, por favor, anótensela y pregúntenme al final. Se eligió buscar un buen lugar para el sagrario, pero que estuviera en un lugar distinto. ¿Por qué? Porque va a tomar el lugar central del templo el altar, que es justamente donde se celebra la Eucaristía. No es que el altar es más importante que el sagrario, sino que la Eucaristía, cuando se celebra, es aquello que le da sentido a que exista un sagrario. Entonces lo central en las iglesias hoy es el altar y hay a veces unas capillas muy lindas donde se pone a Jesús rodeado de un universo simbólico como para decir lo que guardamos acá es muy importante. Entonces, el universo ese de símbolos está hecho de cosas que es bueno leer, hay que tratar de... ¿Saben cuál es el problema que tenemos? Que estamos acostumbrados. Y entonces uno va, por ejemplo, a una adoración eucarística y ve la custodia y dice, qué linda custodia. Ve las velas alrededor y dice, lógico, siempre hay velas alrededor de la custodia. Y hay un altar que si uno lo mira con atención es una mesa, pero es una mesa cuidada, de piedra, con escenas que me tratan de hablar de lo que está sucediendo. Entonces es bueno que yo a veces me pare como un ignorante total y diga, ¿qué hay acá? Ahí, por ejemplo, tiene una foto muy linda que bajé de internet de una custodia riquísima, rodeado de unos ángeles lindísimos, a mí me gustan por lo menos, atrás se ve el sagrario de mármol con una puerta dorada, pero ¿qué es lo importante ahí? Lo del medio. Todo lo de alrededor es un universo de signos que nosotros buscamos para resaltar la presencia de Jesús. Empiezan a surgir alrededor de la figura de la Eucaristía ritos, como por ejemplo hacer la genuflexión. Es interesante eso, le decimos a Jesús con el cuerpo lo que estamos rezando, lo que estamos pensando, pero es un signo, la genuflexión. El poner reclinatorios. Fíjense cómo se van ahora llenando de sentido toda una serie de cosas que las damos por hechas. Cuando una que sabe un poquito de estos temas entra a una iglesia, lo primero que hace es ver dónde hay una lucecita que muchas veces es colorada, o una lucecita, una vela,
que diga dónde está el sagrario. Esa lucecita, universo simbólico, me está diciendo que Jesús está ahí presente. Y en general, salvo hoy en día que se han usado muchas cosas eléctricas, lo más apropiado, aparte dicho por la iglesia, lo más apropiado, aunque se pueden usar otras cosas, es una vela de cera, o de parafina, de lo que sea. Es muy lindo porque también el símbolo de esa vela es, yo no me puedo pasar todo el día rezando acá, pero esa vela es una oración constante por mí. Universos simbólicos son también los cálices, donde se va a poner la sangre de Cristo, las patenas, todo la palafernaria, todo el instrumental, por decirlo de alguna manera, que se va a utilizar hasta los manteles. Piensen en todo eso, ¿no? Se buscan unas oraciones, se buscan unos gestos, y el sacerdote se pone unas ropas particulares. Todo eso apunta a poner el acento en la presencia de Jesús realmente presente con su cuerpo, con su sangre, con su alma y con su divinidad delante de nosotros. Fíjense ustedes en lo que uno puede leer. Esto es un oratorio, una iglesia antigua, ¿no? En la que no hay un altar exento, separado de la pared, sino que los antiguos eran así. Tenían el altar contra la pared, el sagrario en el medio, velas, uno ve todo el trabajo de mármol del altar, a los costados una mesa para poner cosas para la celebración de la misa, un crucifijo trabajado, un fondo con una cortina, de todas formas, el arco mismo, la arquitectura alrededor, todo eso es una forma de recordarme qué es lo que tengo delante. Lo malo es que pasamos por delante de estas cosas muchas veces sin darnos cuenta. Piénsenlo cada vez que entren a una iglesia, a un oratorio, como para saber que toda la arquitectura, todo el arte que hay ahí me está pegando gritos diciendo, acordate de por qué está todo esto acá, ¿no? San José María. Chicas, me parece que al padre se le trabó, ¿no? Chicas, ¿a ustedes también se les trabó el padre? Ah, se fue, listo. Se fue el padre. Sí, sí, yo pensé que mandaba mal el internet, pero. Ah, sí, nosotros también. Se trabó todo, dije. Se trabó todo. Nada, ya va a volver. Digan sus palabras por ahí vuelve. Paciencia. Digan sus palabras. Les aviso cuando vuelva. Como el profe. Ay, sí. ¿Tenemos recreo? Estábamos tan elevadas con la Eucaristía. Sí, sí, sí. Lili. Miri también está trabada. ¿Qué pasa con el internet, che? Sí. Cuidado, por ahí tiene un micrófono ahí. Beba. ¿Eh? Beba, larga el micrófono, Beba. Ahí seguimos. Cuanto pueda. Ahí estamos. No, la culpa era mía, me quedé sin internet. Díganle a Belén que no hace falta que no la atienda. Venía, no pasa nada. Empezamos. Listo. Entonces, ¿ahora me escuchan? Sí. Perfecto. Volvemos a compartir pantalla. Entonces, estábamos en esto, en lo del universo de símbolos y de adornos que hay alrededor de la misa. Entonces, seguimos adelante con fiesta del Corpus Christi como comunión, por ejemplo. Entonces, lo importante de este asunto es pensar, ¿no? Es decir, ok, la Eucaristía como comunión.
pero es importante que nos preguntemos, ¿no? Si yo tengo que recibir la comunión, ¿cómo me llega la comunión? Abran los micrófonos, acá podemos jugar un poco con significados que me interesa que los trabajemos un poco y no solamente los diga yo, ¿no? ¿Cómo llega a nosotros la Eucaristía? La respuesta obvia, ¿cuál es? La misa. A través de la misa. Es decir, que no puede haber Eucaristía si no se celebra la Santa Misa. Por lo cual siempre la Eucaristía me reenvía, me apunta hacia la celebración de la Santa Misa. Y si tuviéramos que hacer una lista, y acá sí les pido que hablen ustedes, de qué es lo que hace falta para celebrar una misa, ¿qué dirían? Sacerdote. Sí. De a poquito y claro, porque estamos con una... Un sacerdote. Un sacerdote. Vino. Hace falta... Vino, Opa, Y levadura. espere. agua y pan sin levadura. Un sacerdote. Vino y agua. Pan sin levadura acá. En otros lugares se usa otro tipo de pan, según los ritos. Y después, ¿qué más? Fíjense, ¿no? ¿Qué más podrían sumar de cosas que ustedes ven que hace falta para la misa? Altar. El altar. Un Velas. altar, velas, La palabra, o sea, un evangelio. Las lecturas también, ¿no? una iglesia, un templo. ¿Los fieles? Parece obvio, ¿no? Bien, Isabela, fieles, los que asisten. Habían dicho algo más por ahí. Habías dicho algo vos. O las lecturas. La palabra. Las lecturas, la palabra, correcto, muy bueno, la palabra. Palabra de Dios. Paños. El corporal. lo llaman los lienzos. Vasos sagrados. Mantel, perfecto, los vasos sagrados. Los vasos sagrados. Los lienzos, que son muchos, ¿no? Porque son varios que se usan durante la misa, las vestimentas del sacerdote, por ejemplo. Ahora, hay algo que ya lo dijeron, pero que no puede faltar. ¿No dijimos? La acción de gracias. La acción de gracias, a ver, fíjense acá, por ejemplo, acción de gracias. De acá, uno dice, por ejemplo, fíjense ustedes, el altar, las velas, la iglesia, los lienzos, los vasos sagrados, la acción de gracias misma, todo eso forma parte de lo que llamamos el universo simbólico. La palabra de Dios ya es una cosa más gorda. Después el sacerdote hace falta, el vino y el agua y el pan sin levadura. Todo eso es absolutamente necesario. Me acuerdo lo divertido que fue un taller con las chiquitas de nivel 2, de Vientos del Sur, en el que hicimos esto, entonces llegamos, como llegaron ustedes también, ¿no? ¿Qué es lo que no puede faltar, sin lo cual no hay misa? Sacerdote. Las palabras del sacerdote de la en la consagración. Pan y vino. No, pan y vino pueden haber. No, ¿qué convertís? Eso, pan y vino puede no haber, no puede haber, no puede no haber, como diría un paraguayo, no puede no haber. Porque si no, no se puede confeccionar, es una palabra muy, muy curiosa que utiliza la Eucaristía, confeccionar, no se puede confeccionar el sacramento sin eso, ¿no? Entonces, lo que no pueden faltar son el sacerdote, porque el sacerdote en el altar no es el sacerdote, sino que es Cristo. Y cuando él dice, esto es mi cuerpo, lo que está diciendo es que lo que tiene entre sus manos es el cuerpo de Cristo, no el cuerpo del sacerdote. Esta es mi sangre, está hablando de la sangre de Cristo, no del sacerdote. Entonces, eso no puede faltar. El pan y el vino, si no tiene en sus manos el pan, no hay posibilidad de sacramento. Si no tiene el vino, no hay posibilidad de sacramento. Entonces, eso es lo que no puede faltar.
fíjense qué es lo que eligió Jesús. Entonces, ¿por qué eligió el pan y por qué eligió el vino? Esto ya es más complicado. Es sencillo, pero en el fondo hay que pensarlo porque muchas veces no nos detenemos en esto. A ver si se animan a pensar un poco, ¿no? Es decir, no es difícil. Ahí se lo voy a encantar. Ay, el pan Dice, Penny dice que todo, porque es el trabajo del hombre. ¿cómo? Que Mary dice que es fruto del trabajo del hombre. Sí, para que haya pan y para que haya vino, tiene que haber trabajo antes, ¿no? Y entonces hagan un ensayo. Esto también me encantó, como hicimos con las chiquitas. Seguramente ustedes lo van a hacer igual de bien. Qué desafío. Pero uno dice, ¿quiénes entran en el trabajo del pan, por ejemplo? ¿Qué no puede no haber para que haya pan? Trigo. ¿Qué más? ¿Qué más? No puede ser, digo, que no se les ocurra. Agua. Fuego. Fuego. Tierra. La lluvia. Fuego para los hornos, ponele, ¿no? Pero tiene que haber tractores, por ejemplo. Una cosechadora. Levadura. Levadura. Estamos siendo muy desordenados, ¿no? Sí, Pero tiene que haber panadero o panadera, cocinero o cocinero. Pongamos panadero. Tiene que haber bolsas de harina. ¿Les parece una pavada todo esto? ¿Qué hacía falta para tener pan en la época de Jesús? Lata. Ánimo. Otra vez. ¿Qué hacía falta para tener pan en la época de Jesús? Un hornito. Molino. Horno. Gracias. Molino o mortero, según cómo se triturara la harina. Otra vez, tenía que haber gente que trabajara en el campo, tenía que haber gente que lo comercializara, tenía que haber alguien que lo preparara, que lo guardara. Piensen eso, ¿no? Detrás de un pedazo de pan hay todo un mundo. Y si uno lo piensa en términos modernos, para que haya pan en tu mesa y que llegue desde la provincia de Santa Fe, de un cultivo de trigo, de un chacarero, de la zona de Esperanza, tenés camiones, estaciones de servicio, quiere decir que a lo largo del desarrollo de la preparación del pan, entra ahí adentro mucha cosa. Cuando Jesús se sienta a la mesa, piensen ustedes, perdón el ejemplo, ¿no? Pero Jesús podría haber agarrado una naranja. Y entonces la naranja la agarrás del árbol, la pones ahí arriba y ya está. Piensen en el vino. Hubiera podido agarrar un poco de agua. O podría agarrar leche de coco. Pero quiso que el signo fuera el vino. Y el vino, fíjense el trabajo que tiene encima, desde plantar una viña hasta cosechar las uvas, pisarlas después. Hay todo un trabajo que hace posible que de repente yo tenga encima de la mesa algo tan fantástico como el vino o como el pan. Entonces Jesús quiso elegir un signo que llevaba en sí mismo un significado que no es indiferente. Él quiso buscar materias en las que la mano del trabajo del hombre y el don de Dios van mezclados, ¿no? Es decir, no hay trigo si Dios no concede la lluvia, por ejemplo. Quiere decir que todas las cosechas dependen de la bendición de Dios y también dependen siempre del trabajo del hombre. Entonces, estas dos realidades nosotros las vivimos todas las semanas en la Santa Misa, cuando en la oración del ofertorio el sacerdote dice: bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, por este vino, frutos de la tierra y del trabajo del hombre, uy, se me escapó para atrás, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
O sea, para nosotros, pan de vida y bebida de salvación. Quiere decir que mi alimento es un alimento en el cual la mano del hombre está presente. Cuando yo veo el pan, tengo que pensar que no existe esa posibilidad si en un universo no hay hombres, si no hay, en fin, toda esta riqueza que hay detrás. Entonces, una de las cosas más lindas que me pasó en el taller con las chiquitas fue que de repente una preguntó, ¿todos los trabajos entran ahí? Porque mi papá es economista. ¿Y cómo entra mi papá? Y entonces yo me quedé callado. ¿Y qué pasó? ¿Qué respondieron? Una dijo, fue muy lindo, una dijo, mi papá es economista y dice, bueno, sí, lo que hace es organizar el trabajo de otros. Y entonces yo lo único que hice fue aplaudir y decir, hoy en día, sin un economista que ayuda a una empresa a desplegar toda su posible riqueza, tal vez no tenga demasiado. Y un abogado, lo mismo. Y un ingeniero, lo mismo. Y una ama de casa, lo mismo. Y el esposo de la gerenta de la empresa y se banca a la gerenta y la quiere mucho y la ayuda y la acompaña y entonces también forma parte del precio del pan, por decirlo de alguna manera, del precio del vino. ¿Ven? Uno se da cuenta de que detrás del signo hay todo un mundo de significados en los que vale la pena detenerse. Y después acá es donde viene la invitación para ustedes, ¿no? ¿Dónde está tu trabajo? Acá, por ejemplo, tendríamos que poner muy de frente, por ejemplo, a Mili, a Teresita, a Isabela, a Angie, que son estudiantes. ¿Dónde entra tu trabajo dentro del signo del pan? Nos queda un minuto apenas. Qué raro. Claro, yo me salí, pero ustedes no. ¿Dónde entra, Isabela, tu trabajo en el signo del pan? En mi esfuerzo. Sí, pensalo más así de un modo más, como más genérico. El esfuerzo vos lo vas a poner efectivamente. Pero estás metida dentro de toda esa riqueza de la sociedad que construye el pan, porque en el fondo es como toda la sociedad que juntos, cada uno aporta lo suyo, unos ponen pan, otros ponen nafta, otros ponen saber conducir, otros saber amasar. Sí. Vos fíjate, vos tenés dos campos, uno tu trabajo profesional y otro en el estudio. El estudio siempre es preparación para lo que va a venir. Y entonces yo formo parte de todo un esfuerzo de una sociedad que trata de producir cosas para hacernos la vida más agradable. Cuando se corte, que queda menos de un minuto, volvemos, pero yo sigo hablando hasta que se corte. Pero dense cuenta los estudiantes que no son, por así decir, una parte pasiva. ¿Te sentís metida dentro de todo ese circuito de cosas que hacen posible que todos los días haya un pedazo de pan arriba de la mesa? Sí. Me gusta que lo pensaste antes, para no decir de entrada, sí, 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 como diciendo, hay que pensarlo, hay que darse cuenta de que cada uno de nosotros está metido en un entrelazamiento de gente que colabora y que de ahí se producen muchas cosas. Y cuando uno, piensen ustedes si de repente mandáramos al espacio, es una estupidez, pero agarramos uno de los cohetes estos que salieron la semana pasada y mandamos al espacio con un cañón un trozo de pan. Y entonces lo agarran los marcianos en otra galaxia, o no marcianos, sino en otra galaxia, agarran el pan y empiezan a decir, como son mucho más desarrollados tecnológicamente, dicen, para esto hace falta un grano que hay que triturarlo y que hay que no sé qué, para eso hacen falta manos, para eso hace falta un horno, para eso. Entonces, al final va como deduciendo del pan toda la sociedad y sale planeta Tierra. Debe haber un planeta por ahí que se llama planeta Tierra, estoy exagerando, ¿no? Pero para ver que detrás de un pedacito de pan estamos metidos todos. Cuando uno dice, el pan representa el trabajo de hombres y mujeres en todo el mundo que están construyendo un mundo que quieren hacerlo más sano, más lindo, más equilibrado, más justo, como todo un mundo de significados detrás. Esto es una reflexión muy gorda, no es superflua, porque cuando el sacerdote toma el pan, dice, acá está todo el trabajo del hombre. ¿De quién? De todos.
los hombres y mujeres del mundo. Y entonces, yo quería ahora, perdón, que compartir. Son dos textos largos, son dos, ¿cómo se llama esto? Son dos citas, pero que a mí me gustan mucho. Esta es la primera, vamos a leerlo despacito, yo creo que es sencilla, a pesar de que el texto es largo. Fíjense ustedes la imagen. Y entonces, en ese momento dice este autor, llama Rañero canta la mesa, que es un fenómeno que me gusta mucho. Dice así, ahora en el ofertorio llega el momento en que el trabajo del hombre llega al altar de Dios. Dos puntos, dice. Uy, mi conexión es inestable. Espero que se la aguante. Dos puntos. Nosotros ofrecemos al Señor el pan y el vino fruto de nuestro trabajo. No solo el trabajo del agricultor que los produjo, sino del trabajo de todos, porque el agricultor necesita a su vez las máquinas para trabajar, vestidos para cubrirse. Ofrezcamos todo el trabajo humano, el oculto, de las amas de casa que preparan la comida cotidiana, el de quien está en la cadena de montaje, en una fábrica cualquiera, por ejemplo, haciendo camiones, o en la recepción de una oficina, sentado en su escritorio, o en la calle, guiando medios de transporte, el taxista que lleva a la directora de la empresa que hace las bolsas de harina para el diseño de las bolsas de harina para la empresa, no sé, o en la calle guiando medios. Cristo asume nuestro trabajo, lo asocia a su ofrenda redentora y nos lo va a devolver después como alimento de vida eterna, como viáticos comida para el viaje, para retomar mañana nuestro camino con alegría y esperanza, a la espera del octavo día. Eso es también una cosa simbólica que no me interesa ahora, ¿no? Pero fíjense ustedes cómo cada domingo recibimos en la Eucaristía el fruto de nuestro trabajo transformado en el cuerpo de Cristo. Y esto es una cita también de un libro que me gusta mucho, que es un catecismo que hicieron los italianos, que habla de eso también, ¿no? De cómo toda la vida de la iglesia que se ofrece es una comunión de personas. Y dice, todo lo que hacemos entra en esa comunión. El trabajo de las madres y los padres de familia, la predicación de los pastores, la oración de los monjes, el estudio de los teólogos, la creación de los artistas, eso va para Helen, la investigación de los científicos, la atención de los educadores, el cuidado atento de los médicos, el servicio de los voluntarios. Me hace gracia la sabiduría de los políticos porque eso es divertido para provocar un poco, ¿no? Pero todo eso está metido detrás del signo de la Eucaristía. Yo lo veo y parece pan, no es pan, es el cuerpo de Cristo, pero permanece el signo, permanece el pan y el vino en apariencia. Y entonces acá es donde también siempre me divierte mucho, esto me lo han escuchado varias veces, que el vino no es cualquier bebida. ¿Qué es el vino? El vino significa, decía el Papa, el que después fue Papa, me gusta mucho esta cita, dice, significa la alegría y la transfiguración de la creación. Nos saca de nuestra tristeza y del cansancio o el aburrimiento, digamos, de lo cotidiano, y transforma nuestras reuniones en fiestas. Y fíjense lo que uno habla cuando toma un poquito de más de vino. El vino dilata los sentidos y el alma, suelta la lengua, abre el corazón y empuja las barreras que limitan nuestra existencia. Uno cuando está un poquito chispeado con alcohol se siente amigo de todo el mundo, por decirlo de alguna manera. Uno está un poco borrachín. Eso es lo que quiso elegir Jesús, no quiso elegir cualquier cosa. Y entonces, si alguna de ustedes no ha probado nunca el vino, vale la pena de vez en cuando. Padre, ¿me está diciendo que tome vino? Sí, por lo menos para probarlo y darte cuenta de lo que Jesús quiso que experimentáramos cuando recibimos la Eucaristía bajo el signo del vino. Entonces, me habla, Jesús me habla a través y me está diciendo alimento, me está diciendo tu trabajo, me está diciendo tu esfuerzo, como decía Isabela, me está diciendo tu buena onda en la oficina, me está diciendo la alegría de la vida, me está diciendo yo quiero que seas feliz y que estés contenta, yo quiero que podamos seguir sacándole significados, porque todo eso está metido dentro de eso que llamamos el signo. Fíjense, por ejemplo, lo que dice el catecismo en uno de los números, dice, acuérdense, estamos hablando de la presencia, es decir, yo miro la hostia consagrada a Jesús en la Eucaristía, y entonces me dice el catecismo, al convertirse misteriosamente en el cuerpo y la sangre de Cristo, los signos, no están de más las palabras,
del pan y del vino siguen significando también la bondad de la creación, todo lo que estamos diciendo, con el trabajo del hombre. Así, en el ofertorio, damos gracias al Creador por el pan y el vino, por el fruto del trabajo del hombre, y antes por el fruto de la tierra y de la vid, que eso sí que es lo que Dios nos da, ¿no? Entonces, esto es lo que me dice el signo. Ahora vamos a ver el momento en el cual Jesús toma ese signo, y lo transforma en el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a la última cena. Ustedes piensen cómo vivió Jesús su primera Eucaristía. Y acá es donde me gustaría que esto fuera muy taller, es decir, métanse en ese momento en el cual Jesús, rodeado de los 12 apóstoles, todavía está Judas por ahí, por ejemplo. Y entonces les cuento, por si no se acuerdan, cómo cuando Jesús llegó a Jerusalén para la última semana, le dice a dos de sus apóstoles, vayan a tal pueblo. Y cuando entren al pueblo van a ver a un hombre que sale con un cántaro de agua en la cabeza. Síganlo. En la casa donde entre, pregúntenle al dueño de casa, ¿dónde está el lugar donde voy a celebrar la Pascua con mis amigos? Y entonces llegan al pueblo, se encuentran con ese hombre, obvio, siguen la casa, llegan a la casa y le preguntan al dueño de casa y entonces les muestra un lugar alto en la casa donde van a preparar ellos el lugar para tener la comida de Pascua. Una comida de Pascua que había que cocinar hierbas, había que asar un cordero, había que tener vino, había que tener pan. Y entonces había todo un preparativo que hacer. Jesús llega a la casa aquella y se sienta a la mesa. A ver si se animan un poquito la imaginación, no sean tan vagas. Si no, le voy a sacar el título de taller y voy a poner clase magistral en la que todo el mundo se queda callado. Eh, que para mí tenía como un poco de miedo. Y porque se estaba por... Miedo. Bueno, no sé si miedo, pero sí Sentimientos aunque encontrados. Perdón, perdón, Trini, te respondo con la primera frase que pone Lucas. ¿Esta frase denota algún tipo de miedo? Bueno, sí, pero en el fondo un poquito de miedo tenía que tener, de ser humano también. Estaba ansioso. Pero ¿por qué me vas a hablar ¿por qué ansioso? Bien, Isa, ahí. ¿Por qué me pones el miedo primero? Si estaba en el fondo, estaba en el fondo, dejaron en el fondo. ¿Qué es lo primero? Jesús está chocho de sentarse a la mesa con sus amigos, va a comer con ellos, va a tener un rato de comunión. Nosotros usamos la palabra comunión en un modo muy limitado, ¿no? Pero otra vez, pónganse, es lo que hay que hacer siempre a la hora de mirar a Jesús, es meterse en el lugar y decir, Jesús lo primero que dice es, ardientemente, tenía muchas ganas de comer con ustedes esto. Hubiera podido decirle, tengo muchas cosas que comunicarles, mejor no comamos porque vamos a perder el tiempo, prefiero hablarles. No, dice, quiero sentarme a la mesa con ustedes, quiero comer con ustedes, cordero asado, pan y vino, agua no, vino. Quiero que estén, yo no sé si les pasó a ustedes, pero cuando uno tiene que hablar con alguien y cuesta un poquito, el vino suelta la lengua y entonces uno dice, bueno, tomemos unas cervezas juntos, así podemos hablar un poco más sueltos, así de manera de que no, eh, de que no estemos medio cohibidos, ¿no? Entonces esto no es ficción, esto es lectura del Evangelio elemental, texto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Esto que Jesús dice, voy a padecer. Yo me lo imagino Sí, como divertido también, porque en el fondo como que no sé, como, no sé, con San Pedro que dice esto de, no, que si me limpias los pies me tenés que limpiar todo el cuerpo, ¿no? Lavarlo, no sé, como que... perdón, Como perdón, que tenés que, por favor, modular porque se distorsiona mucho el sonido, hay que modular no, para que como salga que bien. pienso que eso, como que por ahí estaba como divertido porque se está por entregar, está por morir en la cruz y los apóstoles como que siguen sin pegar en una, no sé, como San Pedro esto que dice que nos paramos. Ahora sí. Ay, no sé si se escucha, no teníamos internet. ¿No se escuchó?
Sí, ¿Sí se escuché. escuchó? Ah, porque veo ahí se Estaría quedó. divertido. No, eso como divertido porque como que los apóstoles seguían sin pegarle a una. Digo, pensando en San Pedro también esto bueno, que le decía, bueno, no, como no me vas a lavar a mí los pies, maestro, jamás, y de repente que cambia totalmente y dice, no, sí, sí, entonces Sí. ahora, no sé, como que yo me lo imagino así como, eso, como muy entre amigos, sí, Yo creo que enternecido. probablemente tendrían la idea de decir, vamos a estar en la mesa con el Señor, aparte recopado porque nos prestaron una casa, no somos de acá, por lo cual estamos muy agradecidos al dueño de casa. Jesús, Jesús celebra la Eucaristía muy agradecido al dueño de casa y a los dos apóstoles que prepararon la mesa y la alegría de poder tenerlos delante. Aparte, él sabe lo que les va a dejar, así que tiene muchas ganas de tener esa Pascua con ellos. Entonces, cuando Jesús sigue hablando con ellos, después un poquito después les dice, ¿no? Dice, ojo que esto es importante, porque no voy a volver a tomar de este vino hasta que se cumpla el reino de Dios. O como dicen Mateo o Marcos, ahí tienen, después les paso la presentación, ¿no? Pero de modos distintos recogen los apóstoles frases distintas de cómo Jesús estaba muy dispuesto de una manera muy particular. Pero a mí lo que más me gusta es que cuando me acerco a la Eucaristía, lo primero que me dice Jesús es, tenía muchas ganas de estar esto con vos. Mañana cuando vayan a misa, aunque sea virtual, hasta que nos permitan otra cosa, cuando entras a la iglesia a saludar a Jesús en el sagrario, lo primero que te dice es, qué bueno que estés acá. Y no me lo invento yo, es una cosa que la iglesia ha rezado, de haberlo sacado, de qué actitud tiene Jesús en la Eucaristía. ¿Cómo me mira Jesús en la Eucaristía? Así. ¿Cómo me mira la Santa Misa? Así. Cuando te acercás estos días virtualmente, que es la única forma que puedo, Jesús dice, me encanta que esté tu ventanita ahí puesta, porque no me da lo mismo que estés o que no estés. Che, no viniste el domingo, te va a decir alguna vez, porque vos no sé qué pasó por ahí. No, estaba enferma, Jesús no pude ir, perfecto. Me agarró fiaca, bueno, vení, charlemos un ratito, entonces te perdona y volvemos a empezar, ¿no? Pero, de nuevo, cuando yo veo el pan y todo lo que significa, veo lo que hizo Jesús y todo lo que significa, cada vez que me acerca a la Eucaristía me tengo que dar cuenta de todo ese mundo de significados que hay detrás. Y además, en ese pedacito de pan y en ese poco de vino, Jesús me está diciendo, acá te dejo la vida eterna. Cuando vos comas esto, vas a tener una semilla que se va a ir desplegando a lo largo de los años hasta que te encuentres conmigo cara a cara. Es lo que vamos a leer en el Evangelio de mañana. Presten atención, porque me dice, si alguien no come mi carne y bebe mi sangre, no tiene vida en él. Y después va a decir, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene, lo dice en presente de indicativo, tiene vida eterna hoy. No entiendo muy bien lo que quiere decir, pero yo sé que de alguna manera él está dentro mío. Piensen en todo lo que hablamos de la santificación en los anteriores talleres, ¿no? Y después me dice, el que coma mi carne y beba mi sangre, yo lo resucitaré en el último día. Son como tres dimensiones, ¿no? Me está logrando, me está ayudando a lograr que en esta vida yo tenga verdaderamente vida. Que no sea una vidurria, que no sea una vida barata, que no sea una vida egoísta, sin horizontes, sin proyecto. Vida eterna hoy. Ya de alguna manera estoy divinizado, decía, le encantaba San José María, yo endiosado. De alguna manera estoy ya un poquito en el cielo. Y después que el Señor me promete la vida eterna. Todo eso viene alrededor de estos signos en los cuales Jesús se esconde. Y después diría algo más, porque se nos escapó un poquito antes, ¿no? Pero fíjense ustedes si dentro de todos esos contenidos, vamos a poner la próxima, hay una imagen muy linda de la última cena de Leonardo da Vinci, bastante retocada, esta es una copia, porque tiene mucho mejor color que el original. Pero claro, si voy a misa el domingo, pongan, ¿no? Yo no cura, o cura también a su manera. Voy a ir a misa el domingo, entonces voy a encontrarme con que arriba del altar están el pan y el vino, que son mi trabajo de la semana. El cura, a veces cuando llega a celebrar la misa, a veces pasa que uno revisa un poco las cosas que va a usar y entonces ve, acá hay hostias rotas. ¿Qué hace el cura? Agarra la hostia rota y la saca afuera. A veces pasa que el vino está picado. ¿Por qué el vino muchas veces es vino dulce, el que se usa en la misa?
Es vino dulce porque se mantiene más en el tiempo y no se pica fácilmente. Y entonces es más fácil de mantenerlo, porque se usa durante, una botella dura bastante tiempo. Entonces, ustedes piensen, si mi trabajo va a estar presente arriba de la hostia, arriba del altar, con forma del pan y del vino, ¿puedo trabajar de cualquier manera durante la semana? ¿Puedo llevar ahí a poner mi hostia rota? Trabajo de mal humor, estoy de mal humor, le amargo la vida a todos los que están alrededor. ¿Puedo ir a poner vino picado ahí en la misa? Fíjense otra vez cómo los significados me hablan para que yo trate de aprovecharle todo lo que puedo tratar de darme cuenta de cómo tengo que acercarme a la Eucaristía. Estoy hablando de la misa, estoy hablando también de Jesús en el sagrario, ¿no? Puedo ir un miércoles, si voy a misa los domingos, paso por una iglesia los miércoles, ustedes, no yo todos los días, pero paso por el miércoles, entonces miro el sagrario y digo, Jesús, ahí estás adentro, escondido bajo la apariencia de pan. Esta semana el pan me salió pan duro, porque estudié la mitad de lo que tenía que estudiar. Este día el vino está un poquito picado porque estaba de mal humor en el trabajo y lo hice de mala gana y me escapé del horario y no puse ni la cabeza ni el corazón. Y entonces, por ahí al día siguiente me salió la cosa mejor y entonces me acerco al sagrario y le digo, Jesús, te doy hoy vengo a darte gracias nada más, porque el pan de hoy está piola, está fresquito, crocante y rico. Y el vino ni te cuento, el vino está fantástico, añejo y sabroso y licoroso y rico, ¿no? Entonces, todas estas cosas, no sé si puede sonar así un poquito como loco, pero todo esto está detrás de la reflexión que la Iglesia hace sobre qué es lo que pone arriba del altar cada vez que nos acercamos, ¿no? Entonces, esto me puede ayudar en darle vueltas al significado de la Eucaristía, los signos de la Eucaristía que me están hablando, al modo en el cual puedo acercarme y cómo me conviene yo acercarme, ¿no? Acá, mientras les hablo, eh, me viene a la cabeza otro número del catecismo que también me gusta mucho. Yo pienso cada vez que lo leo, porque lo leo mucho, porque me gusta mucho, pienso en San José María y en cuánto le habría gustado a él leerlo. Este es el número, perdón señor, pero lo voy a dibujar en el mantel, el 1368 del catecismo, que dice así. Dice, la Eucaristía es igualmente el sacrificio de la Iglesia. Igualmente porque antes dijo, la Eucaristía es el sacrificio de Cristo. Dice, pero igualmente es el sacrificio de la Iglesia. La Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, participa en la ofrenda de su cabeza, Cristo. Con él, ella se ofrece totalmente, la Iglesia. Se une a su intercesión ante el Padre por todos los hombres. En la Eucaristía, el sacrificio de Cristo es también el sacrificio de los miembros de su cuerpo. Piensen en lo que dice Isabel al principio del esfuerzo que tiene el trabajo, ¿no? Entonces dice, la vida de los fieles, su alabanza, su sufrimiento, su oración y su trabajo se unen a los de Cristo y a su total ofrenda y adquieren así un valor nuevo. Mi trabajo adquiere un valor nuevo. Cada misa. Mi oración adquiere un valor nuevo. Mis sufrimientos, mi vida familiar adquiere un valor nuevo. Bueno, entonces, cuando uno va como profundizando, dice, bueno, ¿cómo puedo hacer yo para vivir mejor la misa? Bueno, acá tienes una idea, ¿no? De decir, trabajar de tal manera, vivir de tal manera durante la semana. Si vas a misa todos los días, lo mismo, o dos veces, o lo que sea. A veces, la próxima misa yo quiero llevar ahí un paquetito de cosas que valgan la pena, que estén bien cuidadas, que estén bien hechas, que estén hechas con amor, en las cuales yo voy a mostrar mi capacidad de amar en el trabajo que voy a realizar, en la forma de tratar a quien está al lado mío. Entonces, cuando llego a misa y arranca la procesión de las ofrendas, yo digo, yo estoy ahí adentro, porque yo solo lo metí yo. De alguna forma yo estoy representado simbólicamente, pero hasta casi realmente en ese misterio que cada día se me presenta, ¿no? Fíjense ustedes, por ejemplo, este es un cuadro muy lindo de Rafael Sanzio, que está en Roma, en un lugar muy impresionante, no tiene desperdicio. Entonces, el autor lo que quiso fue poner la Eucaristía en el centro del planeta, por decirlo de alguna manera. Entonces ahí tienen a su alrededor la Eucaristía en el centro.
Y fíjense, arriba están el Espíritu Santo, Jesús en el cielo y arriba el Padre. Alrededor todos los santos y las santas de la historia, la Virgen y San Juan Bautista al costado de Jesús. Y después abajo están todo el planeta, obispos, eh, papas, cardenales, estudiosos, filósofos, científicos de la época, ¿no? Son todos del siglo XVI, que es cuando se hizo este cuadro. De alguna forma todo está mirando hacia el centro, porque la Eucaristía lo que hace es tomar todo lo bueno del hombre y transformarlo para hacerlo el pan y el cuerpo y la sangre de Cristo y entregarlo como alimento. Hoy estaba leyendo, rezando con la homilía de San José María para la fiesta de mañana, y entonces él decía la Eucaristía es siembra, pues se pone una semilla en nosotros que está llamada a dar fruto durante toda la semana mientras nos movemos en el medio del mundo, ¿no? Bueno, preguntas, consideraciones, lo que quieran. Una pregunta, padre. Sí. ¿Cómo es que pasó o sea, Jesús en la última cena, como instituyó la Eucaristía, pero en qué momento los apóstoles se dieron cuenta que lo podían, o sea, transformado o después de la consagración lo podían dejar a Jesús guardado en algún lugar como para quedárselo y no consumirlo siempre y terminarlo después de cada misa? O sea, Jesús no lo Cedo expresó la en palabra al resto del público. Cedo la palabra al resto del público. Que lo dijo al principio, como que nada, para poder llevárselos a los enfermos y a los prisioneros, lo empezaron como a guardar y después se dieron cuenta que para que tuviera más acceso, dárselo a personas de confianza y que lo guardaran en un lugar como cuidadoso, que eso. Ah, pero no es que, Una cosa es, o sea, fue de que no lo nosotros hicieron, dejarlo. no lo hicieron, seguramente no lo hicieron los apóstoles, seguramente no lo hicieron los apóstoles, sino que debe ser algo que se fue desplegando a lo largo del tiempo. Cuando uno estudia eso, ve cómo se fue viviendo la Eucaristía. Es decir, al principio, se celebraba solo los domingos, el Día del Señor. Y muy rápido empezó a celebrarse todos los días, por ejemplo. Claro, Pero igual la yo misa importante es la misa del domingo. hago más referencia en realidad a que Jesús podría, claro, lo que me refiero es Adorarse. a Jesús en el sagrario y no tanto en el momento de la misa en cuando el Padre da la comunión, sino que dejarlo ahí. Como te digo, fue una cosa que no sabemos, no hay un punto exacto en el cual nosotros sepamos cuándo se hizo por primera vez. Lo que sabemos es que se empezó a hacer así, porque de repente hay un escrito del siglo II en el que dice que una familia tenía la Eucaristía y se la llevaron a un enfermo que estaba en tal lugar. Ya lo daban por hecho. ¿Cuándo empezó? No lo sabemos. Vamos reconstruyendo muchas cosas de la iglesia primitiva, las vivimos así, las vamos sabiendo a medida que vamos estudiando porque hay testimonios, ¿eh? Hay muchísimos testimonios de la vida de la iglesia y por eso los padres de la iglesia, ya me están harta, ¿no? Pero los padres de la iglesia son esos, son testigos, son autores que pusieron por escrito una serie de cosas que ellos vivían. Algunas las inventaron ellos, otras no, otras las recibieron de antes. Por lo cual es muy lindo ver cómo no en toda la iglesia el culto a la Eucaristía se desarrolló de un modo totalmente natural. Como ustedes saben, la iglesia tiene como dos pulmones, dice el Papa Juan Pablo II, la iglesia oriental y la iglesia latina. Son dos ritos distintos, católicos. Después están los ortodoxos, que son como los orientales, pero que se fueron de la iglesia. Los orientales no tienen culto eucarístico. Ellos, aparte, cuando se puso por primera vez en el siglo XI, ya de un modo absolutamente solemne, el culto eucarístico, los orientales que había por ahí decían, el pan no es para adorar, es para comer. Y ellos no tienen culto eucarístico. Ellos tienen, por ejemplo, una gran devoción a los iconos, tienen una gran devoción al culto a María,
tienen un gran culto al Espíritu Santo, pero la Eucaristía no. ¿Tienen sagrarios? Sí, por supuesto que tienen sagrarios, pero lo viven de otro modo. ¿Entendés? Es como una forma de decir, se desplegó una riqueza que nació del pueblo cristiano porque descubrió lo que tenía ahí delante. Y lo que nos invita a nosotros es a constantemente descubrir y redescubrir lo que tenemos delante. Porque yo, con un enorme cariño a la gente que no tiene ni idea, pero cuando estoy rayando en una iglesia y la gente pasa por delante del sagrario como si pasara por delante de una vidriera, medio que me agarro la cabeza y digo, Jesús, perdonanos, perdonanos a los curas porque no les enseñamos, ¿no? Pero si yo voy a pasar por delante del sagrario, me tengo que repetir a mí mismo, pibe, vas a pasar por delante de Dios hecho pan y vino. Y entonces siento algo que me dice, gírate, míralo de frente, haz una genuflexión, universo simbólico, mostrale al Señor y mostrate a vos mismo lo importante que es que yo recuerde quién tengo ahí adelante. Una vez en una comida muy divertida, una señora que tenía bastantes ganas de pelear, una tía mía peleadora como ella sola, aparte no le gustaba nada tener un sobrino cura, y entonces se moría de risa con... Y entonces una cosa que había leído, una cosa por ahí de San Juan Crisóstomo que decía, no me interesa que me hagan cálices de oro si hay gente pobre entre ustedes. Y entonces me decía, entonces sí puedo usarla. Yo le dije, uso cálices, ojalá fueran de oro si yo pudiera darle oro, no puedo darle oro, el mío es de alpaca dorada, digamos de alguna manera, ¿no? Pero Dios no necesita que el cáliz sea de oro. Yo necesito que sea de oro para no olvidarme a quién tengo ahí adelante. Porque si yo lo tuviera en una cosa de madera sin darle importancia, a mí me haría mal porque yo me distraería. Me acuerdo un ejemplo muy divertido que me puso un cura una vez. Había hablado con el secretario del Papa Juan Pablo. El secretario del Papa Juan Pablo se llama Stanislao Chivich. Y entonces contaba Estanislao, don Estanislao, que el Papa, no sé qué hará ahora el Papa Francisco, yo calculo que eso lo habrá eliminado, pero una cosa muy típica era que en el cuarto de trabajo del Papa, el escritorio de trabajo del Papa estaba sobre una tarima, levantado, y el del secretario estaba más abajo. Y entonces nos trataba de explicar, uno decía, qué raro, ¿no? Marcar distancias, diferencias así de modo tan neto. Y entonces la frase me hizo mucha gracia. Dice, el problema es que si vos los tenés todos los días al lado tuyo y no te haces cargo de que hay una diferencia, de que tenés al Papa delante, en cuanto te descuides, le estás diciendo, che, Boitila, tirame la goma. Cuando tenés que borrar algo, es una forma de decir, me ayuda a mí, es universo simbólico, me ayuda a mí. ¿Qué más puede haber por ahí de temas de estos? El cuidado, San José María tiene una frasecita ahí, una fijación de alguna manera, el cuidado de los oratorios, ¿no? Yo te lo he dicho mucho en el sur, por ejemplo, ¿no? Las que se encargan del oratorio, se hacen cargo de lo agradecido que está Jesús todos los días que hay misa, de que Él pueda celebrar la misa porque vos pusiste las cosas. El otro día, por ejemplo, lo ubican a Manglano. Manglano fundó una asociación que se llama Hakuna, como Hakuna Matata, Hakuna, que una de las cosas que lo llaman una familia eucarística, ¿no? Es decir, están centrados en la Eucaristía. Y una cosa que me encantó, es grupos de jóvenes de todos lados, y entonces, dice, una de las tareas de los grupos es que tomen bajo su custodia un sagrario de alguno de los templos de su alrededor. Quiere decir que si hay un grupo, pónganle de Valvanera, que un grupo de chicos de Valvanera se acerquen al cura de la parroquia de Valvanera y le diga, ¿qué necesitas para que cuidemos el sagrario? Y entonces uno se encarga de ilustrarlo, no sé si me ocurre, ¿eh? Organizar una oración eucarística, pero también de que esté limpio el altar, de que estén limpios los lienzos, de que no tenga rota la cerradura, de que tenga la velita prendida, de que esté limpio. Y entonces me encantó, porque es una forma de decir, esos chicos se van a dar cuenta mejor de la presencia de Jesús en la Eucaristía que uno
que lo llevan a la iglesia una vez por la semana en el colegio para ir a misa y no sabe dónde está parado, porque no lo entiende demasiado, ¿no? Entonces, todo esto, es decir, ¿qué es la fiesta de mañana? Una meditación sobre el misterio de la presencia de Jesús en la Eucaristía. Tengo a Dios ahí. Hay una anécdota del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan del arca de Noé? Pero el arca de Noé. El arca de la alianza. El pueblo tenía universo simbólico. Como un modo de la presencia de Dios, tenía una caja dorada con las mejores maderas. Dentro tenían un trozo de maná, las tablas de la ley y un trozo de la vara de Aarón. Importante, una cuestión simbólica también, ¿no? Entonces la estaban trasladando desde Siquem hasta Jerusalén, en una danza de todo el pueblo. David iba danzando iban con tímpanos iban con tambores y con flautas, danzando alrededor. Y alrededor de esos había uno de los que llevaba el arca que tropezó y medio para no caerse se apoyó en el arca. Quedó fulminado. ¿Sabes? Murió, ahí mismo murió. Todo el mundo se quedó congelado viendo qué pasa. Es que no tenés cualquier cosa ahí adelante. Era una forma casi, no sé qué se habrá llegado al cielo, no tengo ni idea, pero la forma era de decir, ojo que lo que tenés ahí al lado no es cualquier cosa. Lamentablemente este tiempo ha habido, por ejemplo, violaciones de sagrarios, ¿no? Un tipo que hace eso, no me gustaría estar en sus zapatos, porque si tiene conciencia de lo que está haciendo, diciendo, flaco, estás rompiendo la presencia de Dios. Es Dios, por más que no se defienda, eso es Dios acá y en la China, es decir, es Dios, punto. Por lo cual, lo lógico sería que vos lo toques y explotes. Lo lógico sería que yo recibiera la comunión y sintiera una especie así de descarga. Ayer leía una homilía de San José María, me impresionó y dije, tengo que guardar el dato, porque San José María dice, hablando de los sacramentos, dice, energías divinas que se nos dan energía, ¿no? No sé, ¿vieron que a veces uno carga electricidad estática? ¿Eso le suena? Que uno por ahí toca un picaporte y salta una chispita y uno, cuando uno tiene zapatos de goma muy gruesos, uno carga electricidad y a veces se descarga. Es una cosa horrible y es que a veces dando la comunión uno está cargado y me ha pasado a veces dar la comunión a alguien y salta la chispita y el pobre o la pobre que recibe la comunión, es muy raro, me ha pasado 2 veces en mi vida. Pero imagínense el susto que se pega a la persona como diciendo, bueno, pero más o menos debería ser una cosa más o menos así, ¿no? De decir, no estoy acercándome a cualquier cosa, me estoy acercando a Dios, punto. Y si Dios es Dios, agárrate, ¿no? Bueno, Ay, yo tengo una última pregunta. Sé que sí, quedan sí, cinco última, minutos. penúltima, digo, ¿no? Y nos quedan 5 minutos, sí. Sí, que por qué, tipo, el catecismo dice que el anuncio de la Eucaristía dividió a los discípulos. Eso lo vamos a leer mañana, parte del texto lo vamos a leer mañana. En el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús les dice, los judíos primero en Cafarnaúm le dicen, vamos a ver, si vos sos profeta famoso, tenés que hacer algún signo como lo hizo Moisés. Moisés nos dio el pan del cielo, el maná. Y Jesús les dice, el maná que les dio Moisés fue, porque ahora es mi Padre el que les da el verdadero pan de vida y yo soy el pan de vida. Entonces la primera parte del discurso Jesús habla de él, tienen que tener fe en mí. Y después anuncia la Eucaristía. El anuncio es, este es el pan de vida y tienen que comer del pan de vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. Y entonces discutían entre ellos los judíos diciendo, ¿cómo nos va a dar de comer su carne y beber su sangre? No había antropofagia en el culto, en el culto judío. Y O entonces, sea, ¿qué dice? perdón. Déjame terminar. Entonces dice, desde entonces no quisieron aceptarlo y muchos de los que lo seguían dejaron de seguirlo. Entonces, del grupo de los discípulos, ahí me acuerdo, esto me lo enseñó un buen profesor que tuve, el estudio profundo de los textos nos hace entender
que probablemente Jesús en esa época tendría alrededor de 200 o 300 seguidores. ¿Cuántos quedaron? Los 12. Porque no se animaron a tomarse en serio esas palabras que eran palabras simbólicas. No estaba Jesús dándole la mano diciendo mordé, ¿no? Acá no venía por ahí. Pero ahí es cuando Jesús le pregunta a los apóstoles, ¿y ustedes también quieren dejarme? ¿Y qué responde San Pedro, Teresita? Que no. ¿A Tú quién tienes iremos? palabra de vida eterna, ¿a quién iremos? Claro, no tengo ni idea de lo que me está diciendo, yo no entiendo nada. Sugiero poner, yo llegué a mandarles el link, no tiene desperdicio un video que subieron ayer sobre la Eucaristía explicada para los niños, a ver si la busco mientras acá, porque le hicieron al Colegio Los Molinos y es tan buena que me pareció brillante. No lo voy a poner ahora porque nos queda poco tiempo, se los hago llegar por otro momento, en otro momento. Pero representa eso, porque cuando a vos te dicen tenés que comer mi carne y beber mi sangre, yo digo, no, estás loco. Fue lo que le dijeron a Jesús. Entonces Jesús lo que está haciendo es diciendo, es que tengan que comerme, sino que estoy hablando de otra cosa. Piensen ustedes que hay cultos por ahí, culturas en las cuales uno se comía, por ejemplo, mataba al enemigo, se comía el corazón, como una forma de tener la valentía del enemigo, y que eso existía en algunos cultos humanos, pero Jesús no iba por ahí. Pero lo que sí fue un desafío de decir, tienen que confiar en mí. Les he dado muestras, ya había hecho milagros, les he dado muestras, confíen. Unos confiaron, otros no. ¿Qué pasó con ese discurso? Dividió a los apóstoles. Una de las cosas que acá se nos va a acabar, ¿no? Pero lo último que digo es una de las cosas que más nos dividen de los protestantes justamente es eso, que ellos no creen en la presencia de la Eucaristía fuera de la Santa Misa. Ellos también, cuando ellos celebran la misa, ahí no está la Eucaristía nunca, porque ya no son sacerdotes, sino que son personas comunes y corrientes. Bueno, listo, Padre, que tengan una linda fiesta mañana. ¿ese es el video? No, Ah, no. Como ya queda menos de un minuto, lo mando ahora lo mando por WhatsApp y pásenselo entre ustedes. Y después les paso también gracias. la presentación. Muy bien. Gracias. Adiós. Gracias, padre. Adiós. Gracias. Chao, chicas. Chao, chicas. Chao, Adiós. Chao. Adiós. Feliz fiesta. Chao, chao. Chao, Angie. Chao, Angie.